Bienvenidos amigos de Perú 21 TV a la entrevista dominical. En esta oportunidad hemos invitado a la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte. Ministra, ¿cómo está? Bienvenida a Perú 21. Muchas gracias, Oscar, y gracias por la oportunidad de estar acá en tu programa. Ministra, estamos en una emergencia, ¿no? Debido a, primero, al ciclón Yaku, y ahora se habla mucho del fenómeno del Niño. ¿Qué está haciendo en estos momentos el Ministerio de Transportes para habilitar las vías del país que se han visto afectadas, sobre todo en la costa norte del Perú, es donde se está viviendo en estos momentos la emergencia, y donde hay varios tramos bloqueados, ¿no? Y la gente no puede sacar sus productos, eso está generando algún desabastecimiento en algunos mercados locales. En Lima no se ha visto mucho, pero ¿qué acciones se están tomando ya reaccionando sobre la emergencia? Bueno, gracias por la pregunta. Lo que nosotros hacemos es una respuesta rápida a las emergencias. Nuestra competencia está relacionada a la red vial nacional y lo que hacemos con los gobiernos locales o con las vías vecinales que sufren alguna interrupción de sus vías es darle primero la capacitación debida y además habilitarle los recursos para poder darles combustibles y puedan ejecutar su presupuesto de gestión de riesgos de desastres, por ejemplo, para alquilar maquinaria o acudir al gobierno regional, porque lo que debe quedar bien claro es que en emergencias el responsable de defensa civil son las autoridades locales, es el gobierno regional. Una vez que se agota ya esa instancia, es cuando entra el gobierno central. Es por eso que para el caso de Piura, del norte, hemos declarado de estado 5 de emergencia para poder entrar con la ayuda humanitaria y poder darle solución lo más pronto posible a Piura, por ejemplo, Lambayeque. Y ahí quiero ser enfática en algo y también con mucha claridad para todos quienes nos están viendo, es que hemos recibido lluvias constantes. Entonces, lo hemos visto inclusive en la red vial nacional, que por ejemplo teníamos huaicos en determinados puntos. Voy a hablar en este caso de Ancash, ¿no? En la vía Chasquitambo, teníamos en diferentes puntos, se iban activando en diferentes días huaicos que nos hacían limpiar en un día un tramo, en otro tramo el otro día, pero al final la transitabilidad de la vía no estaba de manera completa, ¿no? De manera continua. Entonces, pero no ha sido no por acción o falta de acción, perdón, del ministerio o de las entidades del gobierno central, sino que ha sido precisamente porque hemos recibido una intensidad de lluvias que no eran pues las esperadas. En el caso de Piura, se ha hecho a través del Ministerio de Vivienda, se ha coordinado para llevar motobombas, porque es básicamente un problema ahora urbano, pero también lo que sucede es que no está parando de llover. Entonces, como no han habido las soluciones integrales, las salidas a los ríos, los drenajes para poder preparar a las ciudades, es que es la única vía ahora de utilizar motobombas para poder drenar el agua. Ok, eso es para responder a la emergencia, pero vamos, puede llover, ya se ha avisado que hay un niño que está llegando, y en los años posteriores puede volver a repetirse este fenómeno natural. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer su ministerio? ¿Qué va a hacer su gestión para que no tengamos los mismos problemas cada vez que llueve? Para que la gente no tenga que morir arrastrada en una quebrada intentando pasar por alguna urgencia familiar que tenga que llegar de un pueblo a otro, para que podamos tener los puentes que en algún momento gobiernos anteriores avisaron, dijeron, ¿no?, que íbamos a tener en diferentes zonas de la costa, sobre todo del país. ¿Se está preparando ya el plan para que esto no se repita? Sí, voy a empezar primero por las acciones de mi sector y luego de lo que está haciendo el Ejecutivo en su conjunto. Lo primero que estamos haciendo es identificar. Yo he mandado al equipo para que esté en las regiones que han sido afectadas por las lluvias, por Yaku, y que van a ser afectadas por un potencial fenómeno del Niño, que hagan una inspección de todos los puentes, no solamente de la red vial nacional, sino ya yendo más allá de los gobiernos subnacionales. Entonces, de esa razón, de esa forma, vamos primero a tener una evaluación de cómo están, cuántos necesitan ser reemplazados, qué tipo de intervención requieren, y sobre eso vamos a hacer un pequeño catastro que nos va a dar dos opciones: o adquirir en algunos casos algunos puentes modulares que son temporales, tampoco son definitivos, o lo otro es hacer un paquete de puentes con algunas facilidades que les permitan a los gobiernos locales, porque queremos que los ejecuten los gobiernos locales que mejor conocen su territorio,
y que puedan hacer estos puentes definitivamente, no más puentes modulares, porque primero no te dura toda una vida y además digamos que son soluciones temporales. Aunque en algunos lugares ponen el puente modular y sí dura toda una vida. Sí, porque no llega a la solución definitiva. Exactamente, la idea es precisamente de una vez tomar el toro por las astas y darle solución definitiva a esos puentes que lo requieren. Eso es lo primero que hemos hecho como el equipo. Es más, el equipo está constituido en Piura y en Lambayeque. Ya están haciendo, la directora de operaciones especiales se ha encontrado en Piura y ha coordinado, ha visitado Canchaque, Huancabamba, coordinado todas las acciones que estamos identificando para poder restablecer transitabilidad. Claro. Y sí es cierto de que han habido de repente en algunos caminos vecinales interrupciones, sin embargo debo de resaltar que en la red vial nacional no ha habido ese tema. Han habido huaicos, han habido lluvias, han habido emergencias, hemos atendido 800 emergencias en lo que va del año de manera instantánea con Provías Nacional en toda la red vial nacional y hemos entregado casi 70.000 galones de combustible a los gobiernos locales y regionales. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer es este programa de puentes y al mismo tiempo vamos a adquirir maquinaria para incrementar nuestra capacidad de respuesta. Hemos sido, digamos, inmediatos en atender en diferentes puntos y no ha sido desde Yacu. Lo hemos tenido desde el inicio del año en Ayacucho con el puente Rumichaca, lo hemos tenido en Bayóvar, que también ha sido básicamente porque el río no tenía dónde salir al mar. Hemos tenido en Ancash el puente Sechín, que en realidad era una situación muy compleja, pero lo hicimos en 2 días, logramos terminar el puente para restablecer la transitabilidad. Entonces, estamos en todo el territorio y vamos a aumentar con esta compra de maquinarias para la red vial nacional nuestra capacidad de respuesta. Sin embargo, también estamos armando como ejecutivo, y ahí paso a decirte como ejecutivo qué es lo que vamos a hacer, armar un paquete por instrucción de la señora presidenta, para que los gobiernos locales tengan maquinaria en stock que les permita también responder. Sí, porque eso fue una declaración de la presidenta, ¿no? Dijo, bueno, no tenemos maquinaria ni logística, ¿verdad? Así es, hay maquinarias de repente en los gobiernos locales, regionales, que ya por falta de mantenimiento no funcionan o simplemente no hay. Entonces, es por eso que se ha visto un poco su capacidad disminuida. Igual siempre se puede alquilar, pero la idea es de que tengan un stock de maquinarias que les permita reaccionar ellos también y mejorar su capacidad de respuesta. Ministra, se habló mucho y se sigue hablando de la reconstrucción con cambios. Este programa que prometió en el 2017 obras de solución para las regiones afectadas. Pero vemos que los mismos problemas que se vivieron en el 2017 y que se habían vivido en años anteriores se han repetido. Desde su despacho, ya desde la mirada de ministra, ¿cómo evalúa o qué opinión tiene del trabajo que hizo Reconstrucción con Cambios? No queremos repetir los errores del pasado, ¿no? Lo que queremos ahora como ejecutivo es ofrecer cambios y reformas. Un primer paso a esa senda de las reformas es la creación de esta Autoridad Nacional de Infraestructura. La hemos ya puesto en consideración en el Consejo de Ministros y la hemos aprobado, y es una autoridad que va a, de manera integral y con facilidades en ejecución de proyectos, poder entregar soluciones, no solamente cuando se destruye una carretera o un colegio por el efecto de las lluvias o algún otro desastre natural, sino también le va a permitir a esta nueva autoridad realizar actividades de prevención, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, no solamente las descolmataciones de los ríos, que es, digamos, algo evidente, sino, por ejemplo, poder también ver lo de las maquinarias, muchas actividades que permitan preparar a las ciudades para tener esos drenajes, las soluciones integrales. ¿Y esta Autoridad Nacional de Infraestructura va a reemplazar a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios? No, no es un reemplazo, de hecho va a absorber a la Reconstrucción con Cambios y va a tener proyectos emblemáticos de diferentes sectores, y no solamente sectores, me refiero a ministerios, sino también de gobiernos subnacionales, para que sean ejecutados de una manera fast track, ¿no? Con procedimientos más ágiles, con beneficios en la ejecución que precisamente eviten que nos demoremos tanto para entregar obras a la ciudadanía. Quiero hablar un poco de cómo encontró usted el MTC. El MTC fue el ministerio que todos
en donde todos los peruanos vimos que comenzó a desarrollarse o comenzó, o todos vimos cómo en el MTC había una red de corrupción que terminó con un ministro de transportes hasta ahora prófugo, ¿no? ¿Hizo la fumigación ya en el MTC, ministra, usando las palabras del premier Alberto Tarola? Es la primera indicación y en realidad acción. Justo conversaba antes que habían cosas que parecían obvias y evidentes, ¿no? Como tener personal capacitado, tener meritocracia. Pero en realidad lo que hemos vivido el año y medio anterior ha sido una película de terror prácticamente. Lo primero que he hecho es hacer los cambios en las direcciones, ¿no? Porque no era posible gestionar con equipos que tienen otro tipo de intereses subalternos, por decirlo menos. Entonces sí, se ha reconstituido, se está recomponiendo el ministerio, tenemos 3 meses de gestión, pareciera que fueran más, pero hemos logrado darle al ministerio un nuevo rostro, renovarle un poco al ministerio esa imagen de toda la corrupción que ha habido y también tratar de recuperar la confianza de la ciudadanía, ¿no? Porque ya hay mucha desconfianza. He hecho cambios en las principales posiciones, en las direcciones y estamos simplemente restableciendo la meritocracia, ¿no? Ninguna designación en el ministerio está hecho con un criterio político, todo en estricto cumplimiento de la ley de idoneidad de perfiles profesionales y sobre todo con gente que conoce lo que hace. Pero imagino que no ha sido fácil, ¿no? En un ministerio donde, no solo en el caso del ministro Silva, sino antes ya se hablaba, por ejemplo, en Provías Nacional, habló también de un club, ¿no? De la gente empresas que hacían las obras en Provías Nacional, un club de corrupción. ¿Usted cree que ya ha logrado renovar el ministerio o todavía hay lugares, islas dentro del ministerio en donde todavía hay que luchar más para sacar la corrupción de ahí? Es una lucha constante, ¿no? Creo que todos somos conscientes de eso, no estoy hablando por el ministerio, en realidad está en todas partes. Sin embargo, las bases de tener un equipo meritocrático y que conoce lo que hace, ya le quita espacio precisamente a ese tipo de intenciones o de corrupción, ¿no? que sucede en diferentes niveles de gobierno inclusive, ¿no? Entonces nosotros venimos de verdad acá a trabajar, a darle soluciones a la ciudadanía y a recuperar su confianza. Creo que el mayor daño, además de la corrupción, ha sido dejarle sin obras a la ciudadanía y que son obras que finalmente se traducen en servicios, ¿no? O sea, que tienen un impacto directo en la ciudadanía, en las personas. Pero al mismo tiempo también el daño que ha generado esto es que se deje de creer en el servicio público, se deje de creer en las autoridades, se deje de creer en el Estado. Y eso es bastante grave. Nosotros desde nuestra cantera queremos sentar las bases para cambios, para reformas que requiere el país y estamos con toda la disposición para poder hacer esos cambios. ¿Y usted cree que desde el otro lado también están con la disposición para permitirle que haga usted esos cambios? O sea, el monstruo que está ahí, ¿usted cree que le va a permitir? ¿Cómo lo ha visto? Es una lucha que la tomamos con el mejor de los ánimos y además con la convicción de que va a prevalecer precisamente el trabajo arduo y el conocimiento. El equipo que tenemos es muy técnico y es por eso que estamos viendo resultados. La ley de cabotaje que vamos a sacar o la resolución ministerial que ha permitido que el cabotaje, que es esta forma de transporte marítimo intermodal, pueda hacerse para el traslado de ayuda humanitaria o, por ejemplo, si hay un bloqueo en las vías nacionales, claro, se puede utilizar este medio. Estamos haciendo también muchas actividades para lo que es seguridad vial y sobre todo un tema muy importante, porque no solamente me quiero acotar a transportes, es que estamos haciendo una revolución digital. Estamos tomando un paquete de medidas regulatorias que van a cambiar la cara al país para llegar a los lugares donde antes no se llegaba con la conectividad de Internet y usando esquemas eficientes con la inversión privada, promoviendo la inversión privada responsable en beneficio de las personas. O sea, un poblador de Canchaque cuyos hijos van a una escuela nacional, sus hijos se van a poder conectar a una red 4G o 5G desde la escuela. Eso es lo que nos quiere decir. Es nuestra meta, una 4G por lo menos,
Estamos en el proceso para la 5G. De hecho, es uno de los anuncios que también hice, el ordenamiento de la banda 3.5, que es el paso previo para el 5G, pero vamos a ir con todo con 4G. Okay. Quiero preguntarle, ya que me hablaba de obras, quiero preguntarle por una obra de la que se habló mucho y finalmente fue el origen para conocer toda esta organización criminal, como la describe la Fiscalía en el MTC, el puente Tarata. El contrato se anuló definitivamente en enero, pero finalmente los afectados son los ciudadanos de la región San Martín, que ellos esperaban ver el puente sobre el río Guayada. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué solución le van a dar a estas personas? Es precisamente un caso como el del puente Tarata, el claro ejemplo de cómo la corrupción, además de generarle pérdidas al Estado, le genera perjuicios muy grandes a la población. Coincido plenamente con el comentario que mencionas. Hemos tenido reuniones con los alcaldes, frentes de defensa, estamos en constante comunicación con ellos porque le estamos explicando todo el proceso que estamos siguiendo para poder adjudicar de manera transparente el puente Tarata. Que haya habido corrupción y que se haya teñido de tanta corrupción e irresponsabilidad de este proyecto no quiere decir que dejemos a la población sin la obra. Así que estamos en el proceso, en la convocatoria con un proceso internacional y esperemos que podamos llegar en los plazos establecidos y darle a la ciudadanía la tranquilidad que merece. Quiero preguntarle por otra obra de la que hemos hablado aquí también mucho en Perú 21, el trazo de la nueva carretera central. ¿Cuál es la posición del MTC? Porque entiendo que hay varias posiciones, la del gobierno regional de Junín, la del Colegio de Ingenieros de Lima y, bueno, la del MTC. ¿Cuál es? ¿Por dónde tiene que ir esa carretera? Hay un solo trazo, el trazo es el que tiene ahora la PMO, que es el corredor verde. Y es de hecho una propuesta mejorada a lo que tenía el gobierno regional de Junín. Nos hemos reunido igual con el Colegio de Ingenieros de Lima para escuchar siempre las puertas abiertas del ministerio. Pero estamos ya en camino con el trazo del corredor verde y la carretera va a ser una realidad. Es un proyecto bastante complejo, pero con este acompañamiento de la PMO francesa y este contrato Estado-Estado tenemos las herramientas para poder llevarlo a cabo. ¿Ese es el trazo que inicia por La Chutana? No, ese es el que propone el colegio. ¿Y por qué se dejó o por qué se descartó la idea del trazo que va por La Chutana? En realidad nunca fue una opción. Este trazo de La Chutana se suponía que el gobierno regional de Lima lo tenía que presentar, pero nunca presentó esa opción. Entonces eso sí quiero ser muy clara, no era alternativa. Y además también al ir hasta La Chutana lo que se congestiona dramáticamente es la Panamericana. Entonces, y además, sí más que el tema de la Panamericana, esta propuesta del Colegio de Ingenieros de Lima pasa por pasar por una reserva natural, ¿no? Entonces, eso un poco como que no lo hace muy viable. Es por eso que la PMO francesa con su experiencia ha visto que el mejor corredor es el corredor verde, que es el que tenemos ahora. Quiero preguntarle también por otra obra, el Puente Santa Rosa, el que conectaría el aeropuerto, bueno, con la ciudad. Hay un plazo para el 2025, pero creo que hasta ahora no hay ni siquiera la primera piedra, ¿o me equivoco? Bueno, es algo que hemos recibido y heredado, es correcto. Sin embargo, ni bien hemos llegado al ministerio, la primera decisión que tomamos fue pensar fuera de la caja. Entonces hemos hecho una reforma que para el ministerio es un hito. El Puente Santa Rosa se va a hacer a través de obras por impuesto. Y ya tenemos no una, sino varias empresas que están interesadas. Ya obtuvimos los pasos previos para el presupuesto y estamos ya en todo el procedimiento de la obra por impuesto para poder sacar adelante el proyecto. Entonces, no solamente vamos a hacerlo de una manera más ordenada, libre de corrupción, sino que además también estamos promoviendo una modalidad de inversión público-privada importante y novedosa. Le escucho. Y escucho a una ministra con planes a largo plazo, quizá hasta el 2026. Pero usted sabe muy bien que mucha gente demanda, y las encuestas también lo dicen así, un adelanto de elecciones. Hay voces que dicen que la presidenta Dina Boluarte sí tiene toda la intención de quedarse hasta el 2026 y no entregar su mandato en el 2024. ¿Cuál cree usted que es en estos momentos, hoy, marzo del 2023, la posición del gobierno sobre el adelanto de elecciones?
la presidenta Boluarte ha dado todas las señales de responsabilidad democrática al haber propuesto el adelanto de elecciones no una, sino 2 veces. En ese contexto y en el contexto que nos encontramos ahora, lo que nos corresponde es trabajar. Y como servidores públicos que somos, y quien habla, servidora pública de carrera, nuestra obligación es seguir trabajando, seguir sacando adelante los proyectos, devolverle la confianza a la ciudadanía con medidas como estas, obras por impuestos, el aeropuerto Jorge Chávez. El lunes vamos a tener ya el evento protocolar con el cual vamos a hacer la operación de la segunda pista y la torre de control, y otros proyectos emblemáticos que han estado retrasados y trabados. Esa es nuestra responsabilidad y hacia eso apuntamos. Esa es nuestra razón de ser. Quiero preguntarle a usted es ministra de Transporte. Se habla mucho que en estos momentos habría un pequeño roce entre la presidenta y el premier Alberto Otárola. Usted que está en el gabinete, ¿cuál es en estos momentos la situación entre ambos? Si nos podría contar. Muy unidos. En realidad estamos trabajando todos de manera muy intensa y es lo que el país necesita, ¿no? Hemos pasado por momentos difíciles, ahora tenemos las emergencias y corresponde que como Ejecutivo estemos unidos, cohesionados, trabajar de la mano también con el Legislativo para poder sacar adelante propuestas, reformas. La ley de autoridad de creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura la vamos a enviar al Congreso y esperamos trabajar de la mano para poder dar soluciones. Así también con los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Esa es una tarea de todos y el Ejecutivo está trabajando y unido. Información que tenemos en Perú 21 nos dicen que las protestas se van a reactivar en algún momento. Lo más probable es que sea después de la Semana Santa o, teniendo en cuenta ahora el contexto de la emergencia climática, sea ya cuando un poco las lluvias dejen de caer sobre la costa de nuestro país. Y hay un plan un plan del Ejecutivo para poder afrontar una nueva ola de protesta. Yo creo que las protestas deben tener una razón de ser, ¿no? Una protesta legítima por algún derecho. Creo que no es la situación. Y en ese caso iremos viendo y trabajando de acuerdo a lo que se vaya presentando, ¿no? Hemos visto que ha habido mucha motivación de algunos sectores políticos para desestabilizar el país y eso no lo vamos a permitir, ¿no? Nosotros necesitamos sacar adelante el país, necesitamos tener crecimiento y desarrollo económico y es el compromiso que tiene el gobierno de la presidenta Boluarte con el premier Otárola. Ministra, ¿cómo le gustaría que la recuerden ya una vez que deje el MTC? ¿Cómo le gustaría que cuando digan, bueno, Paola Lasarte estuvo acá e hizo esto, cómo le gustaría que la recuerden? Como la ministra que logró destrabar y logró sacar adelante proyectos y reconstruir el ministerio, ¿no? En realidad, como te mencionaba al inicio, parece algo evidente, pero no. De la situación en la que venimos, yo sí quiero limpiarle la cara al ministerio, devolverle la confianza a las personas y además sí me gustaría que me recuerden como una ministra que empezó a hacer reformas en su sector, reformas en beneficio de la ciudadanía para llegarle los proyectos de manera más rápida y transparente. ¿Los congresistas siguen llamando, ministra, para pedir obras para sus regiones, así como pasó en la gestión de Pedro Castillo y todos conocimos? Ese tipo de prácticas en el ministerio ya no se dan más. Tenemos sí reuniones con los congresistas responsables para visitar obras, cuando han habido también las emergencias, hemos ido con congresistas. Esa labor responsable de los congresistas de acercar la población hacia las autoridades, sí lo hacemos. Y traer, por ejemplo, alcaldes que de manera válida tienen solicitudes o problemas para gestionar todo sus público proyectos. Y transparente, ¿no? Exacto. Debería ser. Tenemos las agendas publicadas, no hacemos nada debajo de la mesa. Esa es nuestra gestión y además con las puertas abiertas no solamente a los congresistas, a los órganos colegiados, sino también a la prensa para que nos pueda ayudar a fiscalizar en caso hay alguna desviación en algún lugar del ministerio. Bien, ministra, le agradezco por su tiempo y también le deseo éxitos en su gestión. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar en Perú 21. Igualmente. Bien, fue la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lasarte. Si usted quiere leer la entrevista, también lo puede hacer, por supuesto, en la edición impresa de este domingo de Perú 21. Y no se olvide de visitar nuestra página web
www.peru21.pe. Mi nombre es Oscar Quispe, nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Permiso.